Vamos a dar lectura al libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21, con ayuda del Señor. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. Vamos a dar lectura a este versículo unidos y enseguida oramos al Señor. Hay muchas necesidades, hay muchas peticiones, pero nuestra fe está en el Dios Todopoderoso. Y aquí hay una petición: orar por una familia que perdió, es decir, falleció la mamá de esa familia, para que el Señor les consuele. Desconocemos qué familia es, pero Dios conoce a esta familia, y cuando fallece un ser querido, un familiar, no es para menos. Humanamente hay tristeza, pero si murió en Cristo, hay una gran esperanza. Gloria al Señor. Y después de dar lectura a este versículo de la palabra del Señor, estoy pidiendo respetuosamente a nuestro hermano siervo de Dios, Gamaliel Barajas, si nos dirige en esta plegaria. Le pido incluya esta petición y a un servidor para que el Señor me ayude. Dice Lamentaciones capítulo 5 versículo 21, nos dice de la siguiente manera: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Oremos a Dios. Gloria al Señor. Amante Señor y Padre, estamos delante de ti, Señor. Te damos gracias por las bendiciones que hasta este momento nos has concedido con respecto a este tema que quieres, Señor, que lo tengamos en nuestro corazón. Padre Santo, tenemos también el momento de seguir escuchando tu palabra. Háblanos, Señor. Por amor de tu nombre, háblanos. Nosotros necesitamos, por gracia tuya, que no nos dejes, que no te desentiendas de nosotros. Atiéndenos, mira en nuestras necesidades. Te lo rogamos en la fe de Jesús. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, y podamos oírte, tener esa capacidad de percibir tu voz con claridad. En el nombre del Cordero te lo pedimos. Está la vida de nuestro hermano Pedro Ortiz, tu siervo, que has querido, Señor, que él sea el transmisor de tu palabra. Padre Santo, tómalo en tus manos, dirígelo con tu Espíritu Santo, Señor de los cielos. Sea un instrumento y no más, sea un instrumento en tus manos, y se sigue escuchando tu bendita palabra. Ayúdale, Padre, ayúdalo en la fe de Cristo. Estamos en tus manos en esta y con esta petición. Queremos, necesitamos oír tu palabra. Este sea el momento, y que tu nombre sea glorificado. También que por quienes ha hecho mención nuestro hermano, rogamos que tú les visites en el poderoso nombre del Cordero. Des el consuelo, des la luz, des el entendimiento en trances bastante difíciles. Tú acércate para la honra y la gloria de tu nombre. También, Señor, aprovecho, sabes, de aquella familia de la iglesia de Toluca con una situación similar. Ten a bien ayudarles en su turbación de algunos, por el nombre del Cordero Santo. Todo en tus manos para que tú te glorifiques. Creemos, Señor, que nos oyes. Alabamos tu nombre porque nos oyes. Bendecimos tu nombre porque nos atiendes. Bendito seas eternalmente, bendito seas para siempre. Entonces, Señor, a tus pies para escuchar tu bendita palabra. Amén.
Ocupen su lugar, hermanos, por favor. Cuando el hijo de la familia se aleja del hogar, surge la imperiosa necesidad de que este hijo se vuelva a su hogar. Así también cuando el creyente, cuando el cristiano se aleja de Dios, luego entonces surge o hay una necesidad muy grande, muy urgente, de que se vuelva a Dios, porque sin Dios la vida es totalmente triste. Por eso hoy aprenderemos por medio de la palabra del Señor la necesidad de volverse a Dios. El profeta Jeremías, al ver la necesidad que había en el pueblo, expresó de la siguiente manera y dijo: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. El libro de Lamentaciones fue escrito probablemente entre el año 586 y 575, por supuesto antes de nuestro Señor Jesús, durante o poco después de la caída de Jerusalén. El pueblo estaba alejado de Dios, indiscutiblemente. Este pueblo estaba literalmente en ruinas y espiritualmente en ruinas. El resultado de la continua y no arrepentida idolatría de Judá, porque el mensaje del profeta Jeremías, del mismo libro de Jeremías y Lamentaciones, es precisamente para Judá, para el reino de Judá. Y Judá estaba alejado de Dios, estaba en pos de la idolatría, vivía en descuido espiritual. Era parte del pueblo de Dios, porque este mensaje es para un pueblo que se ha alejado de Dios. Llámese simpatizantes, creyentes, miembros, ancianos, obreros, ministros, todo el pueblo de Dios, porque este mensaje del profeta Jeremías era para todo un pueblo en todos sus niveles espirituales y eclesiásticos. Y el pueblo estaba totalmente en un descuido, en un alejamiento espiritual. Dios permitió que a los babilonios no solamente asediar, despojar, sino destruir la ciudad de Jerusalén. El templo de Salomón, que había permanecido por 400 años aproximadamente, en ese periodo, en ese tiempo, fue quemado hasta sus cimientos. Por eso el profeta Jeremías, al ser testigo ocular de lo que estaba sucediendo en el pueblo, y que la consecuencia de alejarse de Dios, de separarse de Dios, de vivir lejos de Dios, ahí estaba. Por eso el profeta Jeremías escribió este libro de Lamentaciones precisamente como un lamento por lo que le estaba ocurriendo o le ocurrió a Judá y a Jerusalén. Ya que el mismo profeta, él expresa y dice: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Es decir, que el profeta Jeremías estaba recibiendo un mensaje de parte de Dios para el pueblo de Jerusalén, para el pueblo, la tribu de Judá, y Dios le estaba recordando que este pueblo tenía que regresar a aquellos tiempos
cuando era mozo, cuando era joven, cuando iba en pos del Señor, cuando iba en pos de Dios allá en el desierto, cuando estaba, como dice aquí la escritura, en tu desposorio, es decir, como novia. Esta es la primera etapa del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, del creyente, del cristiano. Cuando está en amorío espiritual con Dios, con el Señor. Cuando está enamorado de Dios, cuando está enamorada del Señor. Y aún cuando ande en el desierto, pero sigue en pos de Dios. Sigue en pos del Señor, bendito sea Dios. Pero tristemente en este tiempo el pueblo estaba alejado de Dios. Este capítulo 5 de Lamentaciones, podemos ver y leer la oración del profeta Jeremías. En el versículo 1 dice: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Ve y mira nuestro oprobio. Es decir, que el profeta Jeremías en este capítulo 5 de Lamentaciones está orando a Dios, está clamando a Dios, le está pidiendo a Dios, porque el pueblo está en una consecuencia fatal, terrible, de su apartamiento hacia Dios, de su alejamiento de Dios, de su separación a Dios, y las consecuencias ahí están. Qué triste y amargo es el dejar a Jehová tu Dios. Qué triste, qué terrible cuando la persona, cuando el creyente se empieza a separar de Dios, se empieza a alejar de Dios. Y hay quienes no lo hacen de una manera rapidísima, sino poco a poco, sin que se dé cuenta, va dejando el primer amor, va dejando esa vida de santidad, esa vida de oración, esa vida de consagración, va dejando esa búsqueda de Dios, y después empieza a caer en una vida rutinaria, en una vida religiosa. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios estaba en esa circunstancia, de tal manera que el profeta en este capítulo clama a Dios, pide a Dios y le dice: aquellos hombres violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá, a los príncipes colgaron por su mano, no respetaron el rostro de los viejos. Y el profeta hace una oración, hermanos, de aflicción, una oración de congoja, una oración de amargura, porque estaba viendo Jerusalén destruida, porque estaba viendo el pueblo de Dios, hermanos, en ruinas espiritualmente, alejados de Dios, viviendo y llevando la consecuencia. Y entonces, hermanos, el profeta clama en este versículo que dimos lectura, y dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Esta es una oración, hermanos, del siervo de Dios, del profeta, que está clamando por un pueblo que se regrese a Dios, que se vuelva a Dios, que vuelva a las sendas antiguas, que vuelva a los primeros días. ¿Qué significa volverse a Dios? Volverse a Dios, hermanos, es prácticamente, como ya escuchamos en la mañana, es volverse al primer mandamiento, entre otras verdades. Pero volverse al primer mandamiento, creo yo que es lo especial, hermanos, porque dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, como una cita bíblica, hermanos, como auxilio en este punto, que nos habla sobre volver al primer mandamiento. Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Ese es el primer mandamiento, hermanos.
Dice la Biblia que cuando uno de los fariseos se acercó al Señor, un intérprete de la ley, se acercó al maestro divino y además para tentarle, le dijo: maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y nuestro Señor Jesús le respondió y le dijo concreta y contundentemente: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Bendito sea el Señor. Así que volverse a Dios, hermanos, es prácticamente volverse en ese primer amor, en ese primer tiempo, en esa primera instancia, cuando Dios era y es el todo de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Pero sucede que a veces al pueblo, a veces al creyente, ya no es el mismo amor hacia Dios, ya no es el mismo fervor hacia el Señor, ya no es lo mismo como cuando inició. El pueblo de Israel estaba, hermanos, necesitado urgentemente de volverse a Dios. Era una urgencia grande, terrible, hermanos, especial. Era una necesidad muy, muy grande, hermanos, que el pueblo tenía de volverse a lo fundamental, de volverse a esos primeros días. El profeta estaba, gracias a Dios, como estaba, hermanos, en comunión con Dios, él podía ver esa necesidad. Porque el que se aleja de Dios y el que está separándose de Dios ya no ve las cosas como al principio. Ya no siente la necesidad de buscar a Dios. Ya no siente la necesidad, hermanos, de alabar a Dios, de gozarse en el Señor. Se ve de una manera rutinaria, indiferente, apática, fría, en descuido. Y entonces ya no puede ver la necesidad de buscar a Dios. Pero el profeta, gracias al Señor, porque siempre hay siervos, hay cristianos que están y permanecen en comunión con Dios. Y se ve la necesidad, hermanos, de volverse a Dios. Se ve el deseo de buscar al Señor, de estar en Dios, hermanos, porque estos tiempos que estamos viviendo son tiempos totalmente difíciles. Hay mucha apostasía, mucha idolatría, si no en pos de los dioses como el pueblo de Israel, pero sí, hermanos, en pos de muchas cosas de este mundo. Y la vida espiritual se va diluyendo, la vida espiritual va decayendo de tal manera que ya no es como al principio, que ya no es como cuando empezó, cuando se convirtió a Dios, que cuando se convirtió al Señor todo era maravilloso, todo era especial. Alababa a Dios con gozo, con alegría, derramaba sus lágrimas en la oración, aún en la misma predicación, mensaje, y era algo que podía, hermanos, con todo su corazón decir: yo quiero más y más de Cristo. Pero ahora ha pasado el tiempo y lamentablemente se ha alejado de Dios. Cuando el cristiano está alejado de Dios, entonces hay una necesidad de volverse a Dios. Se requiere urgentemente que se dé la media vuelta y que regrese, porque volverse, hermanos, es regresar al punto de donde salió. Volverse es reiniciar. Y hay quienes por ese reinicio piensan que es difícil e imposible. ¿Cuándo va a ser como aquellos primeros días? No, ya no es lo mismo. No, para mí es difícil. Me pasaba las horas orando todos los días en ayuno, en oración, pero ahora no, ahora ya es difícil. Ir todos los días al culto, no, ya hay muchas cosas que hacer. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Volverse a Dios es volver a iniciar o a reiniciar con ayuda del Señor. Es volver al primer punto, de donde partió, de donde estuvo, de donde inició. Volverse a Dios, hermanos, es volverse en comunión con Él.
en alma, cuerpo y espíritu. Volverse a Dios es volver a ver la gloria del Señor, a ver el poder de Dios, a sentir la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. En esta convención, indudablemente, que hay quienes han venido por la misericordia de Dios, pero traen una grande necesidad de volverse a Dios, porque como que hace falta algo en su vida. Ya no es el mismo amor que al inicio, ya no es la misma búsqueda como al principio, como que le hace falta algo. Pues en esta convención el Señor está operando milagros, el Señor está haciendo cosas maravillosas, y su palabra no vuelve a Él vacía. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la necesidad de volverse a Dios, hermanos, es muy importante. Vamos a ver con ayuda del Señor lo que nos dice en la palabra de nuestro Dios en el libro de Job. Job capítulo 22, versículo 23, con ayuda del Señor. Libro de Job capítulo 22, versículo 23. Vamos a dar lectura unidos a este versículo, y nos dice de la siguiente manera: si te tornares al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Bendito sea el Señor. La necesidad de volverse a Dios para quitar la aflicción del hogar. En muchos hogares hay grande aflicción, como en el pueblo de Israel. En muchas familias hay una necesidad tremenda, grande, porque hay un cúmulo de problemas. Hay una grande aflicción en su hogar, en su tienda, en su familia, en su matrimonio, en sus hijos. Y la razón es porque se ha alejado o se está alejando de Dios. Se pudiera buscar muchas causas. ¿Por qué mi hijo no quiere buscar a Dios? ¿Por qué mi hija no puede entregarse al Señor? ¿Por qué vienen o tengo estos problemas en el trabajo? Por esto, por aquello y por muchas otras causas. Pero la causa principal tiene que ver en esto, hermano, que se está alejando de Dios, que se ha alejado de Dios. Algunos en la doctrina, otros en la vida espiritual, en la palabra, en los mandamientos. En muchas áreas podríamos, hermanos, hablar, explicar sobre este punto. Cuando el cristiano, cuando el pueblo, cuando la iglesia, cuando el Hijo de Dios, hermanos, se está separando del Señor, empieza como consecuencia la aflicción en el hogar. Los problemas en la familia se hacen grandes y más grandes. La enfermedad llega como una calamidad en el hogar. Y entonces el cristiano, la familia, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Tiene que analizar cuántas veces va a la casa de Dios, qué tiempo está dedicando en la oración, qué tiempo, cuántos días en la semana está buscando a Dios en ayuno. Está dando lectura a la palabra de Dios diariamente, continuamente. En su trabajo testifica del Señor. Dios se muestra en su vida, donde quiera que esté, Dios lo respalda, o está pasando lo contrario. Y en el hogar, hermanos, en el hogar hay una ruina espiritual, una situación tremenda. Pero el consejo es, dijo el siervo de Dios: si te tornares al Omnipotente, vea el resultado. Si te vuelves a Dios, porque el Omnipotente, ¿quién es? ¿Quién es el Omnipotente, hermanos? Nuestro Dios Todopoderoso.
A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, bendito sea Dios. Si te volvieres, si te tornares al Omnipotente, si te vuelves a Dios, va a haber algo maravilloso, hermanos, porque ese hogar está en ruinas, esa vida está en una condición espiritual ya, hermanos, que va en descenso, que se está rompiendo, se está quebrando, se está destruyendo esa vida, ese hogar, esa familia. Pero entonces sucede algo maravilloso cuando esa vida, desde el momento que reacciona, vimos el drama en la mañana, en aquel hogar, ese cambio, esa situación, por olvidarse de Dios, sucede exactamente eso. Pero cuando la persona vuelve en sí, cuando la persona recapacita, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? El Espíritu de Dios redarguye, la palabra de Dios ilumina y el Creador hace la obra, bendito sea Dios. Serás edificado, serás levantado, serás reconstruido, bendito sea el Señor. Dice: si te tornares al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Hay hogares que están sufriendo, los hijos por un lado, el padre por otro lado, la mamá por otro lado, porque el enemigo vino, hermanos, para separar, para desunir, para que la familia no esté unida. Y los hijos van a sus quehaceres, a sus actividades, el esposo su rol de esposo, la esposa de igual manera. Y ahora con los celulares, pues ya está mamá con su celular, papá con su celular, y los hijos no se digan. Y ya separados. Hay aflicción en el hogar, hay aflicción en la familia. Los problemas son grandes, son difíciles. ¿Quién se ha convertido de la familia en este año? Levanten la mano los hermanos que en su hogar, en su familia, un miembro de la familia ha sido salvo. Son pocos. Son pocos realmente, hermanos. Pero si nosotros podemos clamar a Dios, nos volvemos a Dios, hermanos, Dios puede salvar a nuestros hijos. Dios puede salvar a nuestra familia, porque hay una promesa gloriosa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nosotros creemos en el Salvador divino. Nosotros creemos que Cristo sigue salvando, que Cristo sigue restaurando, que Cristo sigue levantando, bendito sea el Señor. Si en el hogar hay vidas, hermanos, que están siendo destruidas por el enemigo, por los vicios, por las raíces de amargura, por las desilusiones, por los estragos que hay en este mundo, hermano, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús hay poder, gloria a su nombre. Y el Señor ha prometido, hermanos, si te tornares, si te vuelves a Dios, entonces serás edificado. Y de tu hogar, de tu familia, de tu tienda, se alejará la aflicción. Y en ese hogar habrá gozo, habrá alegría, habrá bendición, bendito sea el Señor. Porque en la familia, cuando está Cristo, cuando está el Señor, cuando está Dios, qué felicidad, hermano, qué felicidad, porque Dios bendice grandemente ese hogar y esa familia, bendito sea el Señor. Vamos a ver otra parte de la Escritura con ayuda de nuestro Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7. Con ayuda del Señor vamos a dar lectura a este versículo.
Isaías capítulo 55, versículo 7, dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La necesidad de volverse a Dios para recibir la misericordia divina es importante, es necesario que cada cristiano, que el pueblo de Dios alcance misericordia de Dios, hermano. Que aquel que se está desviando, que aquel que se está alejando del Señor, se vuelva a Dios y entonces alcance, reciba la misericordia divina, porque nuestro Dios, Él es grande en misericordia. Cuánta gente, cuántas personas están al alejarse de Dios, hermanos, viven y llevan una vida de atrocidades, una vida de amargura, una vida, hermanos, de calamidades. No hay paz en esa vida, no hay paz en ese corazón. El hombre que de momento iba bien en el camino, iba bien siguiendo las huellas, las pisadas del maestro, pero empezó a descuidarse. Empezó a mirar otras cosas, empezó a desviar su mirada de Cristo, y entonces vino un cambio lamentable en esa vida y empieza a haber impiedad. Pudiera pensarse que este versículo es únicamente para los impíos, es decir, para los inconversos, para aquella gente, aquellas personas que no tienen nada que ver y no desean nada de Dios. Pues no, hermanos, no nada más es para esa gente, porque este mensaje también del profeta Isaías es para un pueblo que sabe quién es Dios, un pueblo que sabe y conoce la misma presencia de Dios entre ese pueblo. Pero de momento ese pueblo, su mente cambió, su corazón cambió. Y entonces hubo pensamientos de impiedad, pensamientos de iniquidad. Su corazón empezó a desviarse, empezó a alejarse de Dios totalmente. Ya no quiere ir al culto, ya no quiere ir a la casa de Dios, ya le pesa muchísimo ir a las actividades del Señor, hermanos. Ya no quiere saber nada de lo que es la vida espiritual, ni siquiera en lo económico, menos en lo económico. La oración, la vida, hermanos, de entrega al Señor ya se ha alejado, y entonces empieza su corazón a maquinar pensamientos inicuos, pensamientos impíos, pensamientos tergiversados, pensamientos carnales, pensamientos materialistas, pensamientos que no son agradables a Dios. Y por eso en su vida ya no siente la presencia de Dios. Por eso ya no siente el deseo de gozarse entre los que se gozan, de alabar al Señor con libertad, de quedarse solo en el templo, solito, sin que nadie esté humanamente, y orar a Dios porque ya siente miedo, porque ya no tiene libertad, porque ya no puede en sí mismo sentir la presencia del Señor, porque su corazón ha sido transformado negativamente. Le ha dado lugar a las cosas de este mundo, le ha dado lugar a las cosas de esta carne, y entonces en su mente, en su corazón y hasta en sus labios ya hay iniquidad, ya hay perversidad, ya hay cosas que a Dios no le agradan, y por eso esa vida no puede progresar.
Ese corazón no puede sentir la gloria de Dios. En esa vida ya no se manifiesta la presencia de Dios, porque en su vida hay impiedad, hay iniquidad. Pero el mensaje del Señor es este: deje el impío su camino. Aquel que ha dejado a Dios y se ha ido en un camino de impiedad, deje ese camino de impiedad. Ese camino que al parecer es bueno, es recto, al parecer como que no tiene consecuencias, no es nada de malo, no hay nada de malo, no es algo que me lleve a otras cosas. Sencillamente, pues ya no es lo mismo, pero pues no pasa nada. Deje ese camino de impiedad, dice el Señor en su palabra, y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Sabe usted que el enemigo, cuando empieza a afectar el corazón, los pensamientos, sucede algo en el cerebro, sucede algo en la mente, y entonces empieza a tener trastornos allá afuera y en el mundo clínico? Lo mejor es para esta gente los hospitales de psiquiatría, porque ya hay un desorden mental, ya hay un desorden emocional, un desorden psíquico, y esa persona lo más que se le puede hacer es llevarlo a un hospital de psiquiatría, porque humanamente ya no hay remedio. Pero lo triste y lamentable es que esa vida fue trastornada por los pensamientos de iniquidad, por los pensamientos de impiedad, porque se le dio lugar al mismo enemigo, y entonces empieza una situación tergiversada, desviada espiritualmente. De ahí es que ya no es el mismo. Su carácter se deforma, su manera de pensar cambia. Todo le molesta, todo le afecta, todo le daña, y entonces empieza a ver las cosas de una manera diferente. La causa, la razón es que se ha alejado de Dios. Si usted pregunta el mundo cómo está y por qué está, la razón es esa: porque están lejos de Dios, porque no quieren saber nada de Dios. Lo que le pasó a Adán y a Eva cuando dejaron la comunión con Dios, hoy exactamente sucede lo mismo. Cuando el creyente, cuando el cristiano, cuando la iglesia ya no tiene la misma búsqueda de Dios, ya no siente el mismo amor hacia el Señor, ya no siente el mismo deseo de buscar a Dios, ya lleva una vida solamente una vida mecánica, una vida superficial, una vida de apariencia, una vida de rutina. Únicamente hay que orar, hay que cantar, hay que ayunar, hay que leer, pero ya su corazón, ¿recuerda lo que el Señor le dijo a su pueblo? Este pueblo, y era el pueblo de Dios, hermano, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Vuélvase a Jehová, vuélvase al Señor, dice la palabra de Dios, el cual tendrá de él misericordia. Dios es grande en misericordia. Aquel que se vuelve a Dios, Dios no se voltea, y Dios no le dice: ya ves, te estuve esperando mucho tiempo, y ahora que quieres, pues ahora yo no quiero. Y se voltea a Dios: ahora te voy a hacer sufrir, ahora hasta que yo quiera, no cuando tú quieras. No, hermanos, sabe que cuando la persona está con Dios, están en comunión, pero cuando el hombre se aleja de Dios, el hombre se va alejando de Dios. ¿Dónde está Dios, hermanos? Donde lo dejó el hombre. Es decir, Dios no se aleja. Dios está donde
el hombre lo dejó. Y cuando el hombre se vuelve a Dios, lo vuelve a encontrar, porque Dios lo está esperando. Porque Dios quiere su salvación. No, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que el hombre se vuelva a Él. Hermanos, si el padre se acuerda de la parábola del hijo, aquel hijo que se fue de la casa y le dijo a su padre: Padre, dame la herencia que me pertenece, ya no quiero esta vida de bendición, diría yo, porque era una bendición estar ahí en esa casa. Quiero vivir la vida, quiero gozar la vida. Y el padre, con tristeza, le dio la parte que le correspondía. Y el hijo, muy contento, muy alegre, muy feliz, se fue a gozar la vida, a disfrutar la vida. Pero perdió su dinero, perdió salud, perdió felicidad, perdió todo. Así es el hombre que se aleja de Dios, hermanos. Aquel hombre que se aleja del Señor. Pero el Padre, dice la Santa Biblia, que el Padre lo estaba esperando. Y cuando el hijo reaccionó y pensó, cuando estaba ahí dándole de comer a los puercos, y piensa ese joven y dice: bueno, ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre muchos jornaleros hay, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo, mas hazme como uno de tus jornaleros. Y aquel hijo levantó, no sé si llevaba cositas, lo poco que tenía, o hermanos, triste, lamentable, y se fue. Regresó a casa y ahí estaba un padre amoroso, un padre de misericordia, un padre de bondad, esperándole. Y cuando lo vio y lo reconoció, porque no fue fácil seguramente reconocerlo, cuando lo vio, dice que fue y lo encontró y lo abrazó y le dio mucho gozo y mucha alegría. Y le dijo a toda acá su gente, ¿verdad? Le dice de tal manera que hagamos fiesta, porque este hijo se había perdido, mas ha sido hallado. Bendito sea el nombre del Señor. Este hijo había muerto, mas ha resucitado, mas ha vuelto, ha regresado. Bendito sea Él. Cuando la persona se vuelve a Dios, Dios lo está esperando, porque dice aquí la Biblia: el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios. Nuestro Dios es amplio en misericordia. Él es grande en amor. Él perdona. Él tiene misericordia. Si la persona se vuelve a Él con un corazón contrito y humillado, si se vuelve al Señor con un corazón sincero, Dios le está esperando. Dios lo está esperando. Bendito sea Dios. Vamos a ver por último lo que nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3. Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 19. Puestos en pie, hermanos, por favor. Damos lectura unidos y nos dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego,
para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ocupen su lugar, hermanos. La iglesia de la Odisea es precisamente la iglesia que representa la iglesia que está apartada de Dios, que está en esa fase de la apostasía. En el libro de Hechos de los Apóstoles, antes de esto, en el Antiguo Testamento, hay muchos pasajes donde nos muestran muchos ejemplos donde el pueblo se alejó de Dios y regresó a Dios. Pero con relación a la iglesia, en Hechos de los Apóstoles no vemos un pasaje donde nos hable que la iglesia en el primer siglo, se le conoce como la iglesia primera o la iglesia primitiva, que abarca el primer siglo. No encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles un pasaje donde se vea que la iglesia, como el pueblo que se aleja de Dios, se aleja de Cristo y se vuelve al Señor. Porque la iglesia en el primer siglo es la iglesia modelo, la iglesia que el Señor quiere que sea la iglesia de Cristo. Pero si ya vemos la historia de la iglesia, en el primer siglo, después del siglo 100 al 300, está la historia de la iglesia en el tiempo de la patrística. Y luego viene, hermanos, épocas de la iglesia donde hay partes que se ve como ya la iglesia en el 313, la iglesia sufre totalmente una separación, y entonces de ahí nace la iglesia apóstata. Pero ya hablando, hermanos, con relación a la iglesia de Cristo en la actualidad, tenemos esta parte de la escritura que nos habla sobre los últimos tiempos, los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Existe una vida totalmente, hablando espiritualmente, hermanos, una vida ligera, fácil. Si se trata de doctrina, ya una doctrina light, totalmente digerible para las personas. Incluso si se trata de la Biblia, hermanos, ya hay versiones acomodadas al lenguaje, a las costumbres de las comunidades, de las personas, y totalmente ya hay, hermanos, un alejamiento doctrinal. Con relación al movimiento ecuménico, pues, hermanos, está muy fuerte este movimiento que está jalando a la mayoría de movimientos que en otro tiempo, oiga bien, porque el tema es volviendo a las sendas antiguas, la necesidad de volver, y actualmente estamos viviendo ese tiempo, hermanos, que este movimiento ecuménico está absorbiendo a los movimientos que en otro tiempo eran conservadores, ortodoxos de la doctrina, que conservaban el celo. Pero hoy en día, hermanos, hay toda una vida liberal. Pero damos gracias a Dios, hermanos, y siempre lo hemos dicho, Miepi, y con todo respeto lo digo, Miepi no salva, el que salva es Cristo. Pero en Miepi se predica a Cristo, y con todo nuestro corazón lo decimos y lo digo,
en Miepi, gracias a Dios. Y no decimos es el único movimiento, no, porque Miepi es parte de la iglesia de Cristo Jesús nuestro Señor. Pero sí lo decimos y lo digo con toda seguridad y convicción: en Miepi, hermanos, gracias a Dios, se sigue predicando la sana doctrina. Se sigue predicando la palabra no adulterada, no acomodada. Porque hoy en día, hermanos, eso es lo que está sucediendo. La palabra la acomodan a las necesidades de las personas. Más bien, nosotros y en el movimiento nos acomodamos y debemos sujetarnos, debemos someternos a la palabra poderosa de nuestro Dios. Y en este día y el día de mañana se seguirá predicando esta palabra que convierte, esta palabra que transforma. Gloria al Señor. Pero la iglesia de la Odisea, hermanos, está representando precisamente ese tiempo. Por eso el mensaje es para volverse al Señor. Dice aquí la palabra de Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ahí hay una separación de Dios, un alejamiento de Dios. Y esto es lo que está sucediendo, una vida tibia en nuestros días. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Pero su vida. ¿Eres hijo de Dios? Sí, soy hijo de Dios. Pero ya no es el mismo, ya no lleva la misma vida como al principio. Ya se desvió, ya lleva una vida tibia, una vida, hermanos, ni se aleja del Señor, ni deja su lugar. Definitivamente ni se regresa al Señor. Ojalá, dice el Señor, fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, esta es la apariencia, hermanos. El alejamiento de Dios también se da en esto. Cuando la persona cree que está bien, cuando la persona piensa que está enriquecido de Dios. Dice el Señor: tú dices, soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Para qué ir a la tarde de oración? ¿Para qué ir a la velada de oración? ¿Para qué ir a la convención? ¿Para qué si ahora pues todo ya es fácil? Ahora ya es, ¿verdad? Es igual. Tú dices que estás bien. Tú dices que no necesitas de nada. Pero dice el Señor: no conoces que tú eres un cuitado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Hay necesidad de volverse a Dios. Hay necesidad de buscar a Dios. Hay necesidad de venir al Señor. Y la invitación y exhortación es esta. Póngase de pie, hermano, con todo respeto y en el nombre del Señor. Dice el Señor: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra tu vergüenza. Y también unge tus ojos con colirio, para que veas. En este día y en esta tarde, hermano, el Señor está llamando, el Señor está invitando. Por eso el Señor dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete y vuélvete a mí, dice el Señor. Vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios. Usted que se ha alejado del Señor, usted que ya no busca a Dios como al principio, usted que ya no siente la presencia de Dios como en sus primeros días de conversión, usted que ya no va a la casa de Dios con tanto amor, con tanta sinceridad,
como en aquellos años. ¿Qué es lo que está pasando en su vida, hermano? Hay descuido espiritual, sin duda alguna. Ya no hay oración en su vida. Ya no hay ese amor hacia las cosas de Dios. Ya no siente lo mismo como al principio. En su hogar hay mucha necesidad. En su familia hay grande aflicción. Hay problemas. Hay ruina espiritual. Pero hoy el Señor le dice: venga al Señor y renuévese en Cristo. Dios tiene poder, Dios tiene misericordia, Dios tiene compasión. Hoy el Señor quiere restaurar su vida. Hoy el Señor quiere reedificarla, quiere levantarla, quiere salvarla, sanarla. Quiere hacer algo maravilloso en su vida. Si usted viene a Cristo, si usted viene al Señor, hoy mismo Cristo Jesús quiere hacer un milagro en su vida. Hoy el Señor quiere cambiar su corazón, cambiar sus pensamientos. Para usted es difícil, quizá imposible, pero recuerde: vuélvase al Todopoderoso y el Señor lo salvará, el Señor le perdonará, el Señor obrará poderosamente. ¿Quiere venir a Cristo, hermano? ¿Necesita del Señor? ¿Necesita volverse a Dios? Hoy aquí el Señor lo espera. Vuélvase a Dios y el Señor renovará su vida. Gloria a tu nombre.